Buenas tardes, el día de hoy vamos a exponer la cultura caral, los orígenes de la civilización. Somos el grupo 4. La formación del Estado y el surgimiento de la civilización. El arcaico se inicia aproximadamente a los 6.000 años antes de Cristo y se prolonga hasta los 1.800 años antes de Cristo. Cuando la mayoría de sociedades ingresan a la etapa siguiente, el formativo ya plenamente presente en el Neolítico implica un proceso largo, unos 4.000 años de experiencia en la relación con el medio ambiente de parte de cada grupo humano, que va seleccionando los recursos y aprendiendo a utilizarlos. Sus actividades para promover los alimentos son variadas. Incluye la extracción de especies marinas como pescados, mamíferos, invertebrados y aves. Constituyen su principal fuente de carne. Asimismo, también recolectan plantas silvestres terrestres como semillas, frutos, tuberosas y se ha identificado un mito Caricia Candia Gray. Aquí podemos ver una tabla en la cual menciona las plantas y los lugares en los cuales se encontraba. Los rasgos que presentan los establecimientos de Supe se puede señalar que en esta población se produjo durante el Arcaico Tardío el proceso más temprano de social. Y esa experiencia sociocultural habrán de remitirse los investigadores interesados en el conocimiento de la organización de las estructuras sociopolíticas básicas en los Andes centrales, pues allí se encuentran las formas originarias de su formación. La ciudad sagrada de Caral. Los rasgos que presenta Caral son que revelan complejidad en el diseño arquitectónico, en la labor constructiva y en el uso de espacio con una extensión de más de 50 habitantes, con edificaciones distribuidas siguiendo un patrón determinado con la presencia de 6 volúmenes piramidales mayores. Además, otras construcciones monumentales menores de 5 diferentes tamaños y con su particular grupo de estructuras auxiliares, conjuntos residenciales, variadas dimensión, tecnología y materiales constructivos. La organización política, propia de una formación estatal pristina que integraba la cultura y político a varias comunidades, aprovechándose de la producción de ellas y de su mano de obra, a cambio de un conjunto de bienes y servicios. Para la sociedad de Supe, Caral, más que un centro ceremonial, había sido una ciudad sagrada, un rol protagónico en la vida y en las actividades económicas y religiosas de las comunidades de ese valle y de su área de influencia, la costa y la sierra colindante del área norte central del Perú. Clasificación de los establecimientos. De categoría A, con más de 50 habitantes, Caral con 6 grandes complejos piramidales, hay más edificaciones de 5 rangos con sus respectivos conjuntos auxiliares, plazas abiertas, 2 plazas circulares hundidas adosadas a pirámides, plataformas, varios conjuntos residenciales de diferentes calidades y dimensiones. De categoría B, entre 50 a 40 habitantes, Miraya era de Pando, pueblo nuevo, con algunos templos piramidales de tamaño mediano y pequeño. Plataformas, una plaza circular hundida adosada a una pirámide y conjuntos residenciales. De categoría C, entre 100 a 25 habitantes. Áspero, piedra parada, también Luri, Huasi, Alpacoto, Peñico, Huacache, con algunas pirámides medianas, plataformas, una más plazas circulares, pequeñas adosadas a la plataforma, y sectores residenciales. De categoría C, entre 4 y 11 habitantes, tenemos Chucac, Cigarro, La Mina, Cerro Colorado, Cerro Blanco, La Florida Norte, Monguete, Jaiba, La Capilla, etcétera, con una plaza circular adosada a una estructura escalonada y sectores residenciales. Aquí podemos ver una imagen de la arquitectura, lo que refleja los estatus de los habitantes de Caral, derivado de una organización social estratificada que tendría un gran parecido a una ciudad-estado, con una élite gobernante y su población, dependiente de la productividad de un determinado territorio. Eh, Cuenta numerosos establecimientos con arquitectura pública, monumental, valle inferior, el valle medio, hasta el inicio de la sección superior del valle, a lo largo de unos 40 kilómetros. Los establecimientos están en las diferentes zonas del valle, a corta distancia entre sí. Los productores de algodón, entre otros,
los pescadores del litoral, proveedoras de anchoveta y sardina, productos que al mismo tiempo eran comercializados hacia los pueblos de los valles vecinos, de costa y sierra. Fue a base de enriquecimiento de los linajes de algunas comunidades favorecidas por su ubicación para el intercambio. Posteriormente, en el comercio lejano, para proveerse de productos exóticos como diulis, diluz de playas tropicales, guairuros, tumumo, achiote, etc. Manifestaciones culturales de la ciudad de Caral y Supe. Práctica montuaria de la sociedad de Caral Supe durante el Arcaico Tardío. En 1996, un arqueólogo llamado Cristian Mesía Montenegro encontró un infante enterrado que había sido puesto como una ofrenda para la construcción de una terraza, dando a conocer cómo era la conducta de la sociedad de Supe. También este entierro representó los aspectos de esta cultura, las cuales coadyuvan a la vida, economía y político de habitantes durante este periodo. El hallazgo del entierro, tenemos el arqueólogo en 1996 efectuó algunos cortes, encontrando en uno de ellos un entierro humano, como ya habíamos comentado, en la cual se encontraba en un muro de contención. Los constructores del muro colocaron piedras pequeñas en la base a los lados para nivelar la desigualdad de las piedras cortadas y ensamblarlas con argamasa de arcilla. Las características y asociaciones del entierro. Eh, Uno, la excavación se hizo en suelo estéril, tiene una altura de 68 centímetros y 34 en la boca. La tumba mide 68 centímetros por 110 centímetros y fue orientada del este al oeste. El paquete funerario seguía la misma orientación de la fosa, de forma ovoide, como podemos notar en la imagen. Al lado del norte del cráneo fue depositado un choro morado al igual que la altura del hombro derecho. Por la ubicación del entierro no se puede identificar los componentes asociados. El cadáver y su identificación. Según los estudios de los huesos, permitió calcular la edad, o sea, del fósil, 15 meses si es masculino y 12 si fuera femenino. Interpretaciones. El entierro del niño estuvo relacionado con una de las aplicaciones. Se excavó la fosa, se colocó el fardo y sus ofrendas y se selló la tumba con un piso material carbonizado sobre el cual se construyó el muro. El cadáver fue ahumado, desarticulado en partes y despojado en algunos órganos y sus músculos. Aquí podemos ver la imagen del choro morado, hallado al lado derecho del cráneo. Artefactos simbólicos de Caral Supe y su importancia en la tradición cultural andina. Se encontraron unos artefactos formados por bastajos de carricillo dispuestos en forma de cruz y circundados con hilos de algodón, todos pertenecientes al periodo arcaico tardío. Dichos objetos fueron recuperados en la excavación del recinto de 3 niveles y en el piso 3 se encontraron junto a los 3 artefactos recostados en la pared sur. Descripción de los objetos. En el primer artefacto, como podemos ver, muestra 3 rombos concéntricos formados uno tras otros por hilo blanco, beige y blanco. Desde el centro tiene 47 milímetros de largo por 43 milímetros de ancho en total. La base estuvo compuesta por 2 ejes perpendiculares, de las cuales solo se ha encontrado uno de ellos. Actualmente el estado de conservación de este artefacto es malo, como anotamos está incompleto, como anotamos aquí. El artefacto 2 muestra 3 rectángulos concéntricos formados por hilos blancos, beige y blanco. Tiene 65 milímetros de largo y 34 milímetros de ancho total. La base está compuesta por 2 ejes con un ángulo de cruce de 50 grados. Miden 70 y 88 milímetros. Ambos tienen 4 milímetros de diámetro, son de carricillo y están quebrados. Actualmente el estado de conservación es regular, como anotamos, los bastajos están rotos. Por último, en el artefacto 3, como el primero, muestra 2 rombos concéntricos formados por hilos blancos y beige, desde el centro de 58 milímetros de largo y 44 milímetros de ancho. La base estuvo compuesta por 2 ejes con un ángulo de cruce de 90 grados.
De uno de ellos solo se ha conservado un fragmento de 9 milímetros que muestra en un extremo una huella de corte. El otro mide 58 milímetros. Ambos tienen 4 milímetros de diámetro y son de Carcillillo. Este artefacto, su estado es malo, está incompleto. Aproximaciones al estudio acústico arqueológico del conjunto de flautas más antiguas de América. Introducción. Las flautas están manufacturadas en huesos de pelícano y fueron encontradas con un contexto cultural cerrado. Por esta razón, su estudio permitió conocer sus posibilidades musicales y de de conocimiento acústico alcanzado por tal sociedad. Contexto arqueológico. El estado Supe alcanzó fuerte prestigio cultural, político y religioso en el área norte central del Perú y se logró así integrar por primera vez a la población de este amplio espacio, permitiendo el acceso a los productos de las diversas regiones, desde el mar hasta la selva andina y el intercambio entre culturas diversas. Confesión. Confesión. Los restos óseos se ha podido reducir que se seleccionaron especímenes de pelícanos jóvenes y bien alimentados con la finalidad de fabricar un instrumento que produjera ciertos sonidos. Acá podemos ver una imagen. Los tabiques, sus características de estos son su dureza y consistencia. Se han determinado tres tamaños grandes, medianos, pequeños, cuyos pesos promedios son de 0,54 gramos y 0,31 gramos y 0,15 gramos. En la decoración, los dibujos incisos destacan por su realismo y números de representaciones. Este hallazgo, el conjunto de flautas fue encontrado en la esquina del suroeste del anfiteatro. Las primeras en aparecer fueron las flautas decoradas con monos y caras humanas, luego las aves y finalmente aparecieron las flautas sin decoración. Acá podemos ver la estructura ósea del área de un pelícano. El análisis acústico, condición cerrado tipo C1, tapando ambos extremos de la flauta. Condición cerrado abierto tipo A1, tapando el extremo del semitubo izquierdo y dejando libre el extremo del semitubo derecho. Condición abierto cerrado del tipo B1, tapando el extremo del semitubo derecho, dejando libre el extremo del semitubo izquierdo. Condición abierto tipo C, dejando libres a ambos extremos del tubo. Adicionalmente se consideran los tipos A2, B2 y C3, que corresponden a las mismas condiciones de digitación A1, B1 y C2. Un geoglifo de estilo Sechín en el Valle de Supe. La ubicación de este geoglifo se encuentra asociado al establecimiento denominado Chupaciarro, el cual se ubica en una pequeña quebrada del oeste, a 1 kilómetro de la ciudad sagrada de Caral. Stratigraphy. Capa 1 superficial conformada por arena fina, suelta, de naturaleza eólica, acumulada irregularmente sobre toda la superficie de la duna. Capa 2, fina acumulación de arena de grano grueso mezclada con arena fina de naturaleza eólica y suelta. Capa 3 corresponde a la formación de la duna sobre cuya superficie se construyó el geoglifo. Está conformada por arena fina, compacta, de color beige claro, estéril. Las características del geoglifo Sechín de Supe. El geoglifo está en los 10 grados, 35 pulgadas, 47 de latitud. El sur, 77 grados de 31 pulgadas y 49 de longitud oeste. En el interior de la quebrada desértica con una extensión de 40 metros de largo y 24 metros de ancho. Esta morfología se confiere una característica singular al geoglifo, pues solo se puede ser visto en toda su magnitud detalles de las colinas rocosas al noroeste. Fue construida sobre la pendiente norte de una duna estabilizada que muestra una inclinación de este a oeste y de sur a norte. Tiene la parte más elevada hacia el sur y el este. En cambio,
Como se puede notar, el levantamiento topográfico de la figura, esta resulta distorsionada cuando se trata de apreciarla en otras direcciones que no sean las indicadas. Construcción del geoglifo no había requerido gran esfuerzo si se tiene en cuenta sus dimensiones y los materiales empleados, pero sí se necesitó de un cuidadoso planteamiento de la perspectiva por ello creemos que la construcción debió ser dirigida desde la colina del noroeste. Interpretaciones. El geoglifo de Supe es de singular importancia porque representa un estilo Sechín fuera del área Casmo, pero a diferencia de lo mayormente supuesto, con excepción de lo asumido por Fuchs, la presencia de este estilo en Supe indicaría su asociación a una cultura de arcaico tardío, periodo al cual se adscribiría también las representaciones similares más antiguas que ahora conocidas. Sobre la función de este geoglifo, se puede presentar en actividades relacionadas como la observación astronómica, como se ha sugerido para la clase de representaciones, pero a la vez estaría mostrando el sello distintivo de una sociedad, donde las cabezas trofeo cumplían un rol importante en determinadas actividades que normaban las relaciones grandes. La ciudad sagrada de Caral. Aquí entramos que es una estructura arquitectónica de mayor tamaño ubicada en 150 metros al oeste del templo del anfiteatro. En el sector bajo de Caral presenta un recinto central, se puede entre un patio anterior y otro posterior. En el recinto central se puede distinguir dos espacios, el atrio y el recinto menor al sur del anterior. Este edificio muestra como 14 fases de remodelación. Cada una de ellas fue objeto de un enterramiento ritual con incineración de ofrendas antes de la construcción de la siguiente estructura. No presenta de 21 metros de sur a norte y 22 metros de este a oeste. El diámetro externo es de 36,5 metros de este a oeste. El espacio entre el muro externo y el muro interno fluctúa entre 7 y 7,3 metros. Estas dimensiones convertirían al plazo en una gran plataforma circular elevada hasta el mismo nivel de piso, donde se asienta la escalera central de la pirámide. Se ha estimado que la altura de estos muros internos llegó a 3 metros, mientras que los muros externos alcanzó de 1 metro y 1,60 metros. El altar del fuego sagrado. Hay que destacar que en el lado oeste, mejor conservado, ha quedado registrada sobre la penúltima capa de la pintura gris, aplicada a la banqueta o piso elevado del recinto. La importa de una de esta rilla de junco o de totora que fue colocada directamente sobre la superficie, se puede apreciar que la estera fue manufacturada con haces de fibra colocados paralelamente y entrelazados 8 centímetros por fibra del mismo material. La estructura F12B2 de la galgada Chuquicara Santa tiene un diseño muy similar al altar de Caral. Ambas encierran espacios pequeños presididos por un fogón que se halla en una pequeña área hundida en el centro. En tanto, el piso sirve a la vez de banqueta. Tienen asimismo conducto de ventilación subterráneo, aunque en el altar de Caral no muestran nichos. Ellos se encuentran en las paredes de otros recintos vinculados a este en el mismo espacio. Y fase constructiva. Es posible, por tanto, que el altar de Caral también hubiera tenido nichos, pero por la mala conservación. Ritual de enterramiento de un recinto en el sector residencial a Caral Sope. El recinto de la ofrenda. El cajón de la ofrenda se encuentra en el recinto 6, módulo habitacional A del sector A, como podemos ver en la figura B1. El recinto 6 se levantó sobre otro construido con palos de guarango, como podemos ver acá en la figura 2. Ritual de enterramiento. El recinto de las ofrendas, el recinto 6 media originalmente de 3,70 por 1,90 metros. Las paredes eran de quincha, técnica constructiva que se puede apreciar todavía en las paredes oeste. Los carrizos se pusieron
en paredes tanto vertical como horizontal. Estos se amarran con sogas eh, de junco. Las hiladas forman una estructura con cuadros de 90 centímetros. Una estructura de palos guarangos sostiene un carrizo. Sobre la estructura se colocó una capa de barro por detrás y por delante. Luego se colocó una capa de arcilla como revoque. Y para finalizar, el piso estuvo pintado de blanco. Podemos ver en la figura 3 y 4. En un periodo posterior se hizo modificación al recinto 6 mediante la construcción de un muro de retención de piedra. Aquí se modificó el espacio en dos ambientes. Uno elevado al norte como una plataforma hecha a base de relleno de piedra y el otro espacio que fue colocado del sur por el mismo nivel. Ritual de enterramiento de un recinto en el sector residencial a Caral Supe. El cajón de ofrendas. Este se construyó en el proceso de enterramiento final del recinto 6, es decir, cuando se cubrió el espacio sur, fue rellenado con piedras cortadas y cantos rodados. Este solo tuvo dos caras internas y el cajón medía 120 por 60 centímetros, teniendo la mayor parte enterrada. Para su construcción se aprovechó el muro de retención, se quemó el antiguo piso y se echó encima una capa de ripio y arcilla de 6 a 7 centímetros de espesor en la cara interna de una capa riboque incluida y pintada primero con rojo y luego con blanco. Después se aplicó al piso. Estratigrafía del contenido. En el cajón se colocó una serie de materiales y objetos a modo de ofrenda. Se identificó por la serie de capas, figuras 5 y 6. Aquí podemos ver las características. Este tenía 5 centímetros aproximadamente, estaba con tierra marrón rojiza, cubre carrizos y tejido de junco que tapa un paquete de alimentos. En el centro se recuperaron grandes chorros morados, los cuales tenían una masa recubierta de hojas. En el segundo, en la capa 2, tenía 10 centímetros aproximadamente de barro arenoso, color rojizo con pequeñas piedras. Había presencia de manchas almejas, abundantes cirripedos. En el centro de excavado, una capa de barro rojiza de 4 centímetros y debajo del mismo se recuperaron fragmentos de alimentación, de alimentos prensados, pescados, hojas y trozos de mate, etc. En la tercera capa encontramos, tiene aproximadamente 20 centímetros. En la esquina suroeste se excavaron carrizos, huesos de pescado, de rodeadores y vegetales. En el centro se halló una cubierta con caña sobre una estería de juncos y hojas, donde se ubican dos figuras de barro. Al noreste se recuperó hojas prensadas sobre cañas, ramas, etc. Al sur se recuperó un trozo de barro cubierto de hojas. En la última capa, capa 4, de 4 centímetros aproximadamente, en un área de 30 centímetros, se recuperaron hojas, ramas, hojas prensadas, huesos de roedores, pedazos de mate, manchas, etc. Una tumba circular profana de la ciudad de Caral, Supe. Aquí vamos a ver una tumba en la cual tiene una estructura circular con un diámetro promedio de 4.5 metros de norte a sur y 4.20 metros de oeste a este. La altura de es 45 y 51 centímetros con escombros de 1.25 metros de promedio, lo cual hace suponer una altura origen de 1.75 metros. El lado suroeste debió quedar la entrada, casi todo el interior estaba excavado, donde se encontró una cabellera cortada en un contexto especial. El proceso constructivo. El material de construcción es mayormente granodiorita, con algunos bloques de bálsamo y cantos rodados. La estructura fue erigida sobre el terreno natural, se dio de forma circular bastante regularmente el empleo de bloques de piedras cortadas y aproximadamente 50 centímetros de largo unido con argamasa de arcilla. En estratigrafía. En la capa 1 superficial compuesta por arena compactada con inclusiones de grano diorita meteorizada, restos de achupallas y algunos fragmentos de cerámica de pasta color naranja. En la capa 2 fragmentos mezclados de muro, piedras, argamasa y
arena. En la capa 3 incluyó la arcilla de color beige, en la cual se agregó un pigmento de color blanco, constituyó en el piso de la estructura, conservado solo en el exterior. En la capa 4, barro grisáceo de 2 centímetros mezclado con conchillas, fibras vegetales y huesos de pescado. En la capa 5 tenía acumulación de arena de 1,2 centímetros de espesor. En la capa 6, argamasa de arcilla beige con inclusiones gruesas de arcilla quemada. Fue aplicada a la pared de piedra y al piso. Se llevó un alisado tosco. En la capa 4, la última, tenía bolsones de arena y de roca meteorizada, constituían el suelo sobre el cual se levantó la construcción. Una tumba circular profana de la ciudad sagrada de Caral Sucre. En el hallazgo, en el interior de la estructura fue encontrada una cabellera sobre el cual se hallaban 6 valvas de choros, la que la cubrían totalmente. En la parte abierta hacia los cabellos, debajo de ella, a modo de base, se había puesto fragmentos de manchas asociadas a la cabellera. En el lado norte se recuperó una piedra horadada en el centro. El análisis de la cabellera tenía una longitud de 23 centímetros en promedio. El grupo más largo tiene 30 centímetros y el más corto 17 centímetros. Marcas de las ondulaciones formadas por el trenzado. Es posible que antes de que fuera cortado el cabello, el individuo tenía un peinado de trenzas. Indicios de alguna sustancia entre los cabellos, posiblemente orgánica, que los ha fijado de forma rígida. Además, debió transcurrir tiempo necesario para que se cara la cabellera antes de que ella fuera depositada, pues los cabellos no muestran adherencia de arena. Los artefactos de piedra. La piedra horadada en el centro está manufacturada en grano diorita. Tiene forma lenticular de 10,5 por 9,7 centímetros de longitud y de altura 5 centímetros. Lleva un agujero cónico trabajado por ambos lados de 4,2 centímetros de diámetro en la superficie externa, 2,0 centímetros en el centro. Presenta un alisado tosco, se observa huellas de desgaste en el contorno de la parte media. Recuperando la historia de altar del fuego sagrado. Ubicación del altar. El altar del fuego sagrado se encuentra dentro de las murallas que delimitan el espacio correspondiente al templo del anfiteatro, el complejo piramidal más destacado del sector bajo de la ciudad de Caral. Excavaciones arqueológicas. En 1996, el arqueólogo Arturo Ruiz Estrada, como integrante del proyecto arqueológico Caral, inició las excavaciones de algunos sectores del templo del anfiteatro y centró su atención en identificar los componentes de la estructura circular. Recuperando la historia del altar del fuego sagrado. Componentes arquitectónicos del fuego sagrado. Muro circundante cuyo ancho varía entre los 35 y 54 centímetros, construido con cantos rodados y piedras angulares de grande y mediana. En la base se colocaron las piedras de mayor dimensión. 2. Un ambiente de accesorio construido por una plataforma central y 2 recintos pequeños. 3. El patio ambiente externo del recinto circular, es decir, el espacio entre el altar y el muro circundante de 54 centímetros de altura y el muro en uno de los recintos del este. Evidencias quechua en el léxico de cultivo de Caral Sucre. Los resultados de investigación histórica obtenidas en el complejo arqueológico de Caral han convertido esta estación en un lugar importante para diversos tipos de investigación científica. Los hallazgos arqueológicos demuestran la existencia de una antigua ciudad de alto grado de civilización posterior al arcaico tardío, aproximadamente de 3.000 y 1.500 años antes de Cristo. Caral, la civilización más antigua de América. Está ubicado en la costa del área norte central del Perú, en la parte inicial del sector medio del Valle Supe, a 350 metros sobre el nivel del mar. Metros segundos sobre el nivel del mar. Se encuentra sobre una terraza aluvial, 25 metros por encima del fondo del valle, en un medio desértico cubierta de arena, rodeada de cerros y poblada por achupayas. La ciudad se yergue entre el cielo y tierra, debajo queda el río y la vegetación colorida y el bullicio de la vida humana cotidiana.
La excavación arqueológica viene haciendo resurgir la obra humana milenaria del fondo del paisaje natural. El asentamiento urbano ocupa un área de 65 habitantes en una zona central de arquitectura monumental, residencial y no residencial. El núcleo de la ciudad está compuesto por 32 estructuras arquitectónicas monumentales. Por las características de la arquitectura y por el contexto de los hallazgos, se puede afirmar que todas las actividades realizadas en el Caral estuvieron teñidas de religiosidad. Sus ocupantes vivieron dependientes de las decisiones tomadas por la élite gobernante que las garantizaba de producción de sus condiciones de vida. Como conclusiones, Caral es un sitio arqueológico más representativo de la etapa de los orígenes de la civilización del Perú. Uno, la excavación llevada a cabo y el contexto de recuperación que reveló la extensión y la complejidad del asentamiento de Caral fue aprobada por 28 fechas de radiocarbono que le permitió encontrar esto como el asentamiento humano más del continente estadounidense. A diferencia de otro enfoque de civilización que se reconoce en el Viejo Mundo, intercambian bienes y experiencias adaptativas y puede identificarse el progreso general. La persona de superación real no solo se desarrolla en un aislamiento, sino también de mesoamericanos. Caral y los otros 17 sitios arqueológicos identificados en el Valle Supe muestran un patrón de asentamientos recurrentes marcado por la asociación entre la edificación pública de la Plaza Circular Hundida y las unidades de vivienda. Si bien la mayor concentración de asentamientos se da en el Valle Supe, este patrón se repite en los valles de Pativilca y Fortaleza, donde sin embargo los asentamientos no alcanzaron a competir en cantidad, extensión o montabilidad con los de Supe. Conforme ese se aleja el área nuclear, es también menor lo representativas de este patrón que una distribución continua hacia el Valle del Santa y sus afluentes en el norte y el Valle Chancay. Muchas gracias.